La palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios capítulo 13, 14, dos veces. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a decir todos juntos, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Vamos a decir todos juntos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Queridos hermanos, díganlo en voz alta, verdaderamente, teniendo un corazón pues humilde. Vamos a decir otra vez, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Así es. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Dios es único. Dios solamente es uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Trinidad, pero es uno. Es la Trinidad, pero es uno. Es uno y es la Trinidad. Cuando decimos que es la Trinidad, no significa que hay tres dioses, sino que Dios es uno, es único. Por eso dentro del Padre está el Hijo y dentro del Hijo está el Padre y el Espíritu Santo está entre el Padre y el Hijo. Por eso, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la Trinidad. Pero eso no significa que está hablando de un orden. Está hablando, no está hablando de la posición. O sea, que todos son iguales. Si les vuelvo a repetir, el Padre y el Hijo son iguales, o sea, son iguales. Por eso la gloria y el poder y todas las cosas son iguales y todas sus obras son iguales. Por eso que nos dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por eso Dios, cuando dice que está junto con el Verbo, significa que la voluntad es el mismo, el camino que están yendo es el mismo, el poder es el mismo, y o sea, significa que son iguales. Dios es uno, pero tiene la Trinidad, que es la Trinidad. Pero no está hablando sobre en un orden que el uno es mayor que el otro, sino está hablando de cada posición. Por eso si nosotros vemos al hombre, el hombre tiene esta carne, pero dentro de la carne tenemos la respiración y la vida, que es la respiración, y tenemos el espíritu. Pero eso no puede ser separado. De esta misma forma, Dios es uno, no puede ser separado. Dios, como es uno, el hecho de que si nosotros negamos eso, no vamos a tener la vida. En este mundo, digamos, en Corea podemos ver que hay una palabra que significa, que se llama Hananim, que significa dioses. Pero también eso significa el espíritu del hombre o también pues otros dioses. Pero entonces cuando habla sobre la palabra Hananim, o sea, aunque se puede sonar similar, esta palabra solamente usada en el cristianismo, en el cual está hablando sobre el único Dios, un Dios, el único Dios. Pero entonces
Cuando hablamos sobre Dios, o sea, Hananim, o sea, está hablando sobre la palabra que es la única palabra que solamente usa el cristianismo, que significa es único, que Dios es único, en cambio de usar la otra palabra Hananim, que significa dioses. Por eso, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que es la Trinidad, que es único. El hecho, si nosotros no creemos eso, no vamos a poder tener la vida. Que nos dice en Juan 17:3. En el día de hoy vamos a buscar mucho la palabra del Señor. Vamos a buscar rápido. Juan 17:3. Juan capítulo 17, versículo 3. Si vemos en ese capítulo que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso, ¿qué dice acá? Que Dios es el único Dios verdadero y tenemos que creer en Cristo, a quien ha enviado. Y luego nosotros podemos conocer eso a través del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué es la vida eterna? El hecho de vivir por toda la eternidad. ¿Qué es el hecho de vivir por toda la eternidad? Es conocer al único Dios verdadero. Es conocer al Dios verdadero. Dios es único. Dios es único. El hecho de creer en el Dios único es la vida. Digamos, si nosotros no conocemos y creemos que Dios es el único, la verdad, no vamos a tener esa vida. No es el hecho de decir, creo, repetidamente. Pero la verdad, esto es lo mismo que maldecirse a sí mismo y disciplinarse de una forma mala. Por eso, creer en Dios único es tener la vida. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Si nosotros vemos en Juan capítulo 10, versículo 29 y 30, Juan capítulo 10, versículo 29 y 30, vamos a leer intercalado. Mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Por eso, ¿qué es lo que nos dice acá? Dios, el Padre es grande. Pero entonces, ¿qué dice? Yo y el Padre somos uno. Pero entonces, si el Padre, Hijo y Espíritu Santo, si esto fuera, está hablando de posiciones, entonces, ¿qué significará esto? Entonces, el Padre tiene que ser primero, y luego por segundo tiene que venir el Hijo, y luego tiene que venir el Espíritu Santo. Pero entonces, yo como les he dicho una y otra vez, no está hablando de un orden, sino que es lo que dice, que sea la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. De esta misma forma, el Hijo tiene que venir primero y luego el Padre y luego el Espíritu Santo. Pero entonces, esto es lo mismo que decir ojo, pues nariz y boca, o boca, nariz, o ojos, o pues de esta forma, o sea, habla de esta forma. No está hablando de un orden, sino que no tiene un orden específico. Pero entonces, esto no está hablando de que si hablamos en el mundo, pues no sería que el Padre tiene que venir primero y luego el Hijo y luego el nieto, o tiene que venir antes el abuelo. Pero entonces nosotros podemos ver que en el gobierno, entonces las personas al sentarse se sientan pues en una mesa que es rectangular, pero nosotros a través de esto podemos ver quién es mayor, pues puede venir en un orden. Pero entonces, hoy en día, para que estas personas, todas las personas en el gobierno puedan hablar y puedan pues hablar libremente, entonces hablan y crean pues una mesa que es redonda, en el cual pues pueden ver en cuáles, para que puedan a través de esto pues hablar libremente sin tener esa presión de que uno es mayor y el otro. De esta misma forma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es como sentarse en una mesa redonda, en el cual uno no tiene que uno sea mayor que el otro, sino que es uno. Por eso, el Padre Dios es uno y el Hijo. Entonces, ¿de dónde viene? Vamos a mirar ahora todos juntos. Juan capítulo 1, versículo 18. Si nosotros vemos en Juan 1, capítulo 18, ¿qué dice? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Por eso, el Hijo de Dios, Jesucristo, está dentro del seno del Padre y Él a través de eso, Él está dentro del seno del Padre y se manifestó y se hace conocer. O sea, el Padre, el Hijo que estuvo dentro del seno del Padre se manifestó, o sea, se hizo conocer. Por eso, Dios es a quien que nadie lo puede ver, nadie puede verlo ante los ojos. Él es espíritu. Pero entonces el Hijo que estuvo dentro del seno del Padre se ha dado a conocer, o sea, Él se ha manifestado, se hace conocer a Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero entonces Él se ha manifestado en esta tierra para que nosotros lo podamos ver. O sea, Él es la imagen que nosotros podemos ver. Ahora vamos a buscar todos juntos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, capítulo 5 hasta el 7. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 7. Si nosotros vemos, allá pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, ¿qué nos está diciendo? Él es la forma de Dios, pero Él no se hizo siendo igual a Dios. O sea, Él es la imagen de Dios, la forma de Dios. Por eso, mi espíritu, o sea, la forma de mi espíritu es la carne. Aunque nosotros no podemos ver a nuestro espíritu, nosotros a través de esta carne, nosotros podemos ver. Por eso, Dios nadie lo puede ver, pero a través de la forma de Dios, que es Jesucristo, nosotros lo hemos podido ver. Pero entonces Él es el Hijo de Dios y Él siendo igual a Dios no estimó hacerlo, sino que se humilló. Ahora vamos a ver todos juntos Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 desde versículo 15 hasta el 17. ¿Qué dice? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todos fueron por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso, Jesús es la imagen de Dios. Si nosotros hablamos de otra forma, esto significa que es el hombre. Cuando hablamos que es el hombre, está hablando sobre la imagen. Por eso, Jesús es la imagen de Dios. Entonces, si volvemos, hablamos esto, ¿qué significa? Que Él es hombre. Que Él es hombre. Vamos a decir todos juntos. Cuando yo digo Jesús es hombre, ustedes van a decir Jesús es la imagen de Dios. Jesús es un hombre, vamos a decir, Jesús es la imagen de Dios, otra vez. Jesús es hombre, entonces Jesús es la imagen de Dios. Por eso Jesús es la imagen de Dios, es la imagen de Dios. O sea, todos nosotros también somos hombres, pero la verdad es que nosotros somos hombres que fuimos creados. Pero entonces Él es el hombre que nos ha creado. Entonces, cuando hablamos sobre el hombre, nosotros comúnmente pensamos en nosotros. Pero la verdad es que Jesús es el hombre que nos ha creado a nosotros. Él es el hombre que es la imagen que nos ha creado. O sea, tenemos la misma imagen, pero entonces Él es la imagen que estuvo desde antes y nosotros fuimos creados a través de Él. Miremos en Génesis capítulo 1, vamos a ver todos juntos, Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces dijo Dios, hágase el hombre a nuestra imagen, o sea, conforme a nuestra semejanza. O sea, Jesús es la imagen de Dios. Por eso, nosotros podemos ver de que el hombre fue creado a través de esa imagen. Por eso, el hombre, ¿qué es lo que dice? Ha sido creado, se ha creado nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen y semejanza. Por eso,
Nosotros fuimos creados según la imagen de Dios. Y Dios, es la imagen en la cual nosotros fuimos creados. Vamos a decir todos uno. Nosotros fuimos creados según la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios quien nos ha creado. Así es. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos que la imagen, que es imagen, entonces significa que es hombre. Por la verdad, es que Él estuvo antes de nosotros. Por eso, Jesús es hombre y también es Dios. Por eso, Dios, ese unigénito que estuvo dentro de el seno del Padre, es Dios y es la imagen que se ha manifestado en nosotros. Nosotros podemos ver que cada animal tiene su propia imagen, pero el hombre no tiene su imagen, sino que nosotros tenemos la imagen de Dios. Por eso, entonces esa imagen que estuvo desde antes de nosotros es Jesucristo, y nosotros a través de esa imagen fuimos creados. Por eso nosotros nos parecemos a esa imagen, y así es como nosotros nos parecemos a Él, y Él es la imagen de Dios. Por eso, cuando nosotros pensemos en el hombre como siendo Jesús, nosotros no podemos pensar que Él es el que fue una creación, sino que Él es el que nos ha creado, es el creador. Por eso, Él ha venido a nosotros como hombre. Él ha venido en este mundo, siendo con el hombre. Cuando nosotros dice que Jesús ha venido en esta tierra siendo como hombre, no significa de que Él ha venido a nosotros de la misma forma siendo creado, sino que Él ha venido entre nosotros para poder experimentar el mismo dolor, la misma maldición, para poder morir y recibir de la misma forma la muerte como hombre. Pero entonces Él ha estado junto con nosotros y ha recibido esto junto con nosotros. Por eso Él conoce nuestra maldición, nuestra tristeza. Él conoce nuestra muerte, la maldición, nuestros diferentes dolores. Él conoce hasta la pobreza y conoce y sabe todo eso y ha venido dentro de nosotros. Y por eso desde ese momento en el que fue concebido, Él vivió junto con el hombre y entonces vivió con el hombre, como de la misma forma como nos dice en Filipenses 2. Él no se hizo semejante a Él, sino que Él no se aferró a eso como cosa que aferrarse, sino que Él se humilló a sí mismo y Él ha venido siendo en forma de siervo. Así es como nos está diciendo a nosotros. Por eso el hecho de que Él ha venido entre hombres no significa el que haya venido como hombre que ha sido creado. Esto es algo que tenemos que saber y entender bien, sino que Él estuvo desde antes de nosotros. Ahora miremos Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículos 56 y 50 hasta 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces les dijeron los judíos, aún no tienes 40 años y has visto a Juan. A Abraham Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Él estuvo desde antes. O sea, ahora miremos Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es lo que dice? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso, Jesús, el quien ha venido en la descendencia de Abraham, pero la verdad, Él no tiene ninguna relación con Abraham en la sangre, en la carne, pero estuvo desde antes de Abraham. Ahora miremos en Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Por eso Jesús no ha venido en esta tierra según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si nosotros vemos en capítulo 1, versículo 20, capítulo 1, versículo 20, que dice, y pensáis en él esto, he aquí un ángel del Señor le padeció en sueños y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado es a través del Espíritu Santo. Por eso, Jesús ha venido a través del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ha venido en el hombre y la verdad. Viene Él y hace que sea concebido y luego hace que pueda recibir y la verdad a través de sus dolores del parto hace que pueda nacer. No significa que Jesús haya sido
pues ha sido creado, sino que Él fue concebido del Espíritu Santo y Él experimenta todo el dolor junto con el hombre. No es que haya nacido siendo una creación, sino que Él, siendo el creador, ha venido en nosotros. Por eso, si nosotros vemos en ¿qué es lo que nosotros podemos ver en la teología y qué es lo que nos enseña la doctrina? Que Jesús es Dios y Dios es hombre, que Jesús es hombre. Entonces vamos a decir, Jesús es Dios, siendo Dios es hombre. Vamos a decir, Jesús es Dios, es la imagen de Dios. Por favor, digan y por favor digamos nuevamente, Jesús es Dios, es la imagen de Dios. Así es, Jesús es Dios y es la imagen de Dios. Por eso, Jesús es quien ha salido del seno del Padre y Él es Dios. Él es Dios. Pero entonces cuando dice que Él se ha sentado en la diestra del Dios, ¿qué es lo que significa esto? Cuando habla sobre la diestra, está hablando del poder que es más alto. Pero entonces comúnmente podrán pensar de que cuando se sienta en la diestra, está de pronto diciendo que Jesús de pronto se sienta en el otro en la izquierda. Pero la verdad, nosotros tenemos que saber de que no está hablando de un orden. Tenemos que saber de que la obra de Dios y la obra del Hijo de Dios es igual. Por eso, el Padre Dios, Él creó toda la creación y Él es el creador y Él es el Señor de todas las cosas, de toda la creación, de las cosas de la tierra en el cielo, todas las cosas que son pequeñas. Todas las cosas que son pequeñas y hasta los animales y bestias o hasta el universo que es tan grande, con las cosas que nosotros podemos ver y las que no podemos ver, de las diferentes peces y de los frutos, todas estas cosas lo ha creado y todas las cosas, Él es el Señor de todas las cosas. Vamos a decir todos juntos, Dios creó la creación, Él domina todas las cosas y es el Señor de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Esto es lo que nos dice en Mateo 11. Dice que es el Padre de todos los cielos y la tierra. Él es el Señor de todo. Y entonces Él es el Hijo unigénito que estuvo dentro del seno del Padre. Ese Hijo, Él vino en esta tierra. Él vino en esta tierra, en la tierra donde está el hombre. Y entonces Él no vino para estar junto a toda la creación, sino en el hombre. No está hablando de los animales o de los diferentes, o el cerdo o el otro, o los animales o las plantas. O sea, no tiene relación con esto, aunque Dios lo haya creado todo esto y es el Señor de todo esto. El Hijo de Dios, la verdad, sobrepasa todo esto y Él viene en el hombre y Él viene y vive en el hombre. Si nosotros vemos en Juan 3:16, que nos dice, por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Él ha venido como hombre. Y entonces Él luego murió y resucitó. Luego resucitó, se sentó en la diestra. Vamos a decir, ¿no? Ese Padre, ese Señor de toda la creación. Y Jesús, y al morir y resucitar, se sentó en la diestra de Dios. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Él ha venido como hombre y ha vivido como hombre, ha muerto y resucitado. Y luego Él ha sentado en el diestra. Y luego al sentarse en la diestra es nuestro Salvador. Vamos a decir todos, Jesús es nuestro Salvador. Así es, Jesús ha venido en esta tierra para ser nuestro Salvador. Y la verdad, Él ha venido siendo el juez. Él ha venido en nuestro Salvador para poder salvar a la humanidad. Y por eso el hecho de que se sienta en la diestra del Padre, significa que es nuestro Salvador. Que es nuestro Salvador. Y es aquel quien juzga a los muertos y a los vivos. Ahora vamos a buscar todos juntos Juan capítulo 5.
Juan capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todo honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso, la autoridad del juicio fue dada al Hijo, y de la misma forma como el Padre ha sido honrado, también el Hijo se ha honrado. Pues si nosotros vemos en el versículo 27 y 29 que nos dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, o sea, por cuanto es el Hijo del Hombre, o sea, tiene la autoridad de poder morir y no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuanto todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán en la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo en la resurrección de condenación. Por eso Jesús es el que se en el trono, en la diestra del Padre, es quien es nuestro Salvador, y es el quien juzga. Y como nos dice en el 23, es de la misma forma como es honrado, honra al Padre. Entonces, si nosotros, ¿por qué será esto? Que honra al Hijo de la misma forma como honra al Padre. Como nos dice en Juan 14, del 8 hasta 9, que dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado yo con vosotros y no conocéis, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú que muéstrenme al Padre? Algo nosotros al leer esto, puedes malinterpretar esto. Y entonces hay unas personas que dicen, ay, cuando dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto no es lo que significa esto. Hay algunas personas que dicen, ay, muéstreme usted, miremos su Padre. Ay, míreme a mí, usted verá que mi Padre se parece a mí. Es como mirarme a mí. Esto no es lo que está diciendo. Acá ciertamente está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto no significa que que el Hijo sea igual. ¿Por qué? Porque el Hijo es la imagen de Dios. Por eso, nosotros no vamos a poder ver a Dios con estos ojos. ¿Por qué? Porque Dios es porque Jesús es la forma de Dios. Por eso, entonces, nosotros cómo podemos ver a Dios, que Él es, nosotros no podemos ver a sus ojos, sino que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy la forma de la imagen de Dios. Que nos dice también en el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, nos está dando la certeza de que nosotros vamos a poder ver al Padre si entramos en Él. O sea, esta es nuestra fe. Por eso, el Padre ha creado toda la creación y Él es el dueño de toda la creación. Y entonces el Hijo, quien se hizo Hijo de hombre, se ha muerto y resucitado y ha entrado en Él, en el trono. Y también es el Salvador de quienes creen. Y también es el juez de los que no creen y juzgará a los que no creen. Y el Espíritu Santo es quien está en medio de todo esto. Vamos a mirar todos juntos Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16, que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Por eso, entonces acá nosotros podemos ver el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces podemos ver que esta palabra del Padre, del Hijo, y también está hablando sobre el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que cada uno están haciendo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que Jesús dice? Yo pediré al Padre y el Espíritu Santo vendrá en ustedes para que esté dentro de ustedes. Pero entonces, el Espíritu, eso no significa que el Espíritu Santo solamente se va a dar, pues solo, sino que lo que dice, el Hijo pedirá al Padre y será enviado en ustedes. No es algo que el Hijo puede dar solo porque Él quiere, o el Padre puede dar porque Él quiere, sino que Él tiene que pedir al Padre para que así sea dado. Por eso, entre el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo. Y por eso podemos saber de que el Padre viene del seno, el Hijo viene del seno del Padre. Por eso el Espíritu Santo viene entre medio del Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a esto todos juntos. El Espíritu Santo viene entre el Padre y el Hijo. Así es. O sea, viene entre medio de eso. Entonces, pero no podemos pensar de que el Hijo y el Padre sean un tipo de pareja o algo así, sino que
La voluntad del Hijo y la voluntad del Padre viene, por medio de esta voluntad viene el Espíritu Santo. No está hablando de que solamente viene a través de la voluntad del Padre o del Hijo. Vamos a decir todos juntos, el Espíritu Santo viene entre la voluntad del Padre y el Hijo. Así es, viene a través de esto. Por eso, entre el medio del Hijo y el Padre y está el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está en medio del Padre y el Espíritu Santo. O sea, en medio de eso, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que está en medio del Padre y el Hijo. Por eso, entonces, si el Espíritu Santo no existe, entonces el Padre también no puede existir, ni el Hijo puede existir. Por eso, Jesús al venir, el Hijo al venir en esta tierra, entonces Él no viene a través de la voluntad del Hijo, sino que Él no viene a través de la voluntad, sino que ha sido concebido a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo no puede hacerse nada y no puede obrar. El Padre también no puede manifestarse si no es a través del Espíritu Santo. Y el Hijo también no puede manifestarse si no es a través del Espíritu Santo. Por eso, el Padre, para manifestar la obra del Espíritu Santo, y el Hijo manifiesta su voluntad es a través del Espíritu Santo. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Está dentro de nosotros. Por favor, escuchen bien, sí, escuchen bien. Tienen que entender. O sea, el Padre ha creado toda la creación, los cielos y la tierra, y ha creado todo lo que está dentro de ellos. Y Él es el Señor de todas las cosas. El Hijo, quien es el Hijo de hombre, ha venido en esta tierra. Él ha muerto y resucitado y ha sentado en el centro, en el diestre del Padre. Y Él es el Salvador. Y también es Él quien juzga a los muertos y a los vivos. Pero el Espíritu Santo está junto con nosotros, está dentro de nosotros. El Espíritu Santo no está en medio de la humanidad, está dentro de nosotros. Miremos en Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual es el mundo, no puede verle, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros. Por eso, Jesús ha venido en este mundo, pero el Espíritu Santo no ha venido para el mundo, sino que Él solamente viene a los santos, a los santos que han recibido la salvación. Por eso, el Espíritu Santo no es algo que reciben todas las personas, pero la verdad, las personas que tienen dentro de sí la idolatría o el pecado, o dentro de ellos, si tienen la incredulidad, no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué dice? El mundo no le puede ver, ni le puede recibir, ni le conoce, pero vosotros, ¿qué conoceréis? Porque mora en vosotros y estará en vosotros. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros. Miremos todos juntos 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué es lo que nos dice? ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso, el Espíritu Santo, Jesús se centró en el diestro del Padre y el Padre está en el cielo y el Espíritu Santo ha venido entre nosotros y nos ha tomado a nosotros como templo. Por eso, entonces nosotros podemos ver que en una familia, nosotros podemos conocer que hay muchos familiares, pero solamente algunos que son santos, por el Espíritu Santo puede venir en nosotros, pero si la otra persona, si tiene la idolatría, obviamente no puede venir en ellos. Miremos todos juntos Efesios capítulo 2, versículo de 1 hasta 5. Efesios capítulo 2, que nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros deleites y pecados. O sea, nosotros cuando estamos en el pecado, nuestro espíritu ya ha muerto, en los cuales adversaréis en otros tiempos, siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El Espíritu ahora operará en el Hijo de los desobedientes, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo por los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos de la naturaleza hijos de la ira, lo mismo los demás. Pero Dios, que es rico entre misericordia, en su gran amor en nosotros, aún estando nosotros
nosotros en muerte de pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, nosotros, la verdad, los que están dentro del pecado, la verdad, están dentro de los y siguen las corrientes del mundo y siguen al príncipe de la potestad del aire. Y la verdad, el Espíritu Santo no puede entrar en ellos. Y el Espíritu Santo no puede obrar dentro de ellos. O sea, solamente los santos que son santificados pueden entrar dentro de ellos y son templo de ellos. Y dentro de ellos, ¿qué es lo que hace? Miremos en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a todos en la verdad. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros al tomarnos como un templo? Nos toma a nosotros, nos guiará en la verdad. Y que nos dice también en el versículo que hoy leímos en 2 Corintios 13:14, es que tendremos esa comunión con Dios. Por eso el Padre es quien ha creado todas las cosas y el Hijo es quien se ha sentado en el diestre del Padre. Es nuestro Salvador y es quien juzgará a los vivos y a los muertos. Y el Espíritu Santo nos toma a nosotros como templo santo. Y la verdad, Él hace que nosotros podamos tener esa comunión con Jesús y esa comunión con el Padre. Aleluya. Por eso, si nosotros al Espíritu Santo, nosotros no podemos llamar a Jesús Señor, como nos dice en 1 Corintios 12:3. Por eso, a través del Espíritu Santo, sin Jesús, sin el Espíritu Santo, no podemos clamar que Jesús es el Señor. Y la verdad, sin el Espíritu Santo, la verdad, no vamos a tener esa comunión con Jesús. Y solamente a través del Espíritu Santo también podemos tener esa comunión con Dios. Por eso que nos dice, Dios amó de tal manera al mundo que ha enviado a Jesucristo. Y Jesús al morir y a subir al cielo. Y luego se sentó al Padre en la diestra. Y luego el Espíritu Santo viene a nosotros. Y la verdad entra personalmente en nosotros para que nosotros podamos experimentar. Y así nosotros podemos tener esa comunión. Aleluya. Por eso si nosotros, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos llamar a Jesús Señor. Y no le podemos obedecer. No podemos obedecer a Dios ni podemos tener esa comunión con el Espíritu Santo. Y la verdad no podemos venir delante del Señor sin el Espíritu Santo. Si nosotros no podemos, si no dependemos del Espíritu Santo, no hay forma que nosotros podamos volver a nacer. Nosotros a través del Espíritu Santo podemos conectarnos con Dios y podemos tener esa obra y esa comunión. Y les bendigo en nombre de Jesús que ustedes sean santos y templos del Señor. Vamos a orar todos juntos.